Hola, bienvenido a mi canal. Soy el profesor Julio César y en este video estudiaremos el teorema de Pitágoras y cómo se derivan de él la fórmula de distancia entre dos puntos y la ecuación de la circunferencia, relacionadas con la segunda habilidad específica del tema en el programa de estudios de matemática del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica. Comencemos. En un triángulo rectángulo, los lados adyacentes al ángulo recto se llaman catetos, representados comúnmente con la letra C. A cualquier cateto podemos considerarle el primero, el otro en consecuencia será el segundo. El lado de mayor longitud se llama hipotenusa. Este se encuentra siempre opuesto al ángulo recto y se representa con la letra H. Este es el teorema de Pitágoras en una de sus múltiples versiones. A continuación, asignaremos valores numéricos al triángulo rectángulo para verificar su identidad. El teorema de Pitágoras dicta que en todo triángulo rectángulo, al sumar la longitud del primer cateto elevado al cuadrado más la longitud del segundo cateto elevado al cuadrado, el resultado será igual que la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado. Al realizar las operaciones aritméticas lo podemos comprobar fácilmente. Este teorema nos permite, entre otras cosas, calcular la longitud del radio de una circunferencia, cuando conocemos su centro y la ubicación de cualquiera de los puntos que la conforman. En esta representación gráfica se observa un primer punto llamado P1, que corresponde al centro de la circunferencia. El segundo punto, llamado P2, es por donde pasa la circunferencia. Y en adelante expresaremos todos los radios con la letra R. Si extendemos las líneas de guía que conectan los puntos con los ejes cartesianos, se forman dos triángulos rectángulos. Puedes trabajar con cualquiera de ellos. En este caso en particular, utilizaremos el triángulo resaltado en color amarillo. Como puedes apreciar, es un triángulo rectángulo. Esto nos autoriza a utilizar el teorema de Pitágoras para realizar cualquiera de los cálculos requeridos. Proyectando el cateto horizontal sobre el eje X, podemos calcular su longitud, que corresponde a la diferencia de las coordenadas x2 menos x1, donde 7 menos 3 es 4. De forma análoga, proyectando el cateto vertical sobre el eje Y, podemos calcular su longitud, que corresponde a la diferencia entre las coordenadas y2 menos y1, donde 5 menos 2 es 3. Ahora podemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular su hipotenusa. Considerando que esta corresponde al radio, observamos que 4 a la 2 más 3 a la 2 es igual a r a la 2. Realizando las operaciones aritméticas, obtenemos que 25 es igual a la longitud de r al cuadrado. Aplicando raíz cuadrada a ambos miembros de la expresión, conseguimos calcular la longitud del radio, que es 5. Solo se considera el resultado positivo por tratarse de una distancia o longitud. Este método resulta muy efectivo, pero requiere de una representación gráfica para poderlo aplicar. Afortunadamente podemos extender los alcances del teorema realizando variaciones algebraicas que nos proveen de una fórmula generalizada para calcular la distancia sin recurrir a triángulos y a representaciones gráficas. Sí, existe una fórmula para hacer todo el proceso en un solo paso. Para profundizar en el tema, vamos a ilustrar cómo se deduce esta fórmula a partir del teorema de Pitágoras. Para ello, prescindiremos de los números de la gráfica y trabajaremos únicamente con las variables algebraicas. Ahora el punto P1 está ubicado en x1, y1 y el punto P2 en x2, y2. La longitud de la hipotenusa corresponde al radio, que además se puede expresar como la distancia del punto P1 al punto P2 y se denota de esta manera. Sabemos que la medida del cateto horizontal está dada por x2 menos x1 y la medida del cateto vertical está dada por y2 menos y1. Es momento de reemplazar los datos en el teorema de Pitágoras. Por conveniencia, iniciamos con el cateto horizontal, luego el vertical y por último la hipotenusa, que corresponde al radio que queremos calcular. Aplicando raíz cuadrada a ambos miembros de la expresión, podemos despejar la variable r y expresar el radio como la distancia de P1 a P2. Para ser más específicos, sustituiremos el nombre de estos puntos por sus respectivas coordenadas XY. Y en último paso, invirtiendo el orden de la expresión, obtenemos la fórmula de distancia entre dos puntos sugerida en el programa de estudios.
Anótala en tu cuaderno y tenla siempre presente, porque en adelante recurriremos a ella con mucha frecuencia. Volvamos al ejemplo inicial para aprender a utilizarla. Nuevamente nos solicitan encontrar la distancia r entre dos puntos P1 y P2, ubicados en 3,2 y 7,5 respectivamente. Sustituyendo estas coordenadas en la fórmula, notamos que el valor de x1 es 3, y1 es 2, x2 es 7 y y2 es 5. Ahora solo resta calcular el resultado y la distancia de 3,2 a 7,5 es 5. Como puedes apreciar, es mucho más sencillo realizar los cálculos con la fórmula de distancia entre dos puntos. Cabe aclarar que el orden en el que se coloquen los puntos en la fórmula no es importante, ya que la distancia entre P1 y P2 es igual a la distancia entre P2 y P1. En consecuencia, el resultado será exactamente el mismo. La ecuación de la circunferencia es otra de las identidades que se estudian continuamente en este tema, quizá la más importante. También es posible ilustrar cómo se deduce a partir del teorema de Pitágoras. Volvamos a trabajar únicamente con las variables algebraicas, pero antes vamos a cambiar el nombre de estas variables para que no se repita ninguna letra. Iniciamos con las coordenadas del centro. Primeramente, se acostumbra a llamar C al punto central, H a la coordenada X del centro y K a la coordenada Y del centro. Como ahora existe un único punto P subíndice 2, podemos prescindir del subíndice y expresarlo simplemente como P. Lo mismo pasa con sus coordenadas X2, Y2, ahora serán simplemente X y Y. El resultado final es una circunferencia con centro C ubicada en H, K y un punto P ubicado en X, Y. Al reemplazar los datos en el teorema de Pitágoras, obtenemos que la longitud del cateto horizontal es X menos H y la del cateto vertical es Y menos K. Así se deduce la ecuación de la circunferencia, donde H y K son las coordenadas del centro y X y Y las coordenadas de cualquier punto de la circunferencia. En el siguiente capítulo de la serie utilizaremos esta ecuación para representar algebraicamente una circunferencia dado su centro y su radio, que corresponde a la segunda habilidad específica del tema en el programa de estudios de matemática del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Recuerda que puedes acceder a la colección completa de videos en el enlace que se encuentra abajo en la descripción, para que no te pierdas ningún capítulo y puedas estudiar el tema en el orden sugerido. Nos vemos en el próximo video.